26 de abril de 1986. El reactor 4 de la planta nuclear Vladimir Ilich Lenin en la Unión Soviética explota, dejando el núcleo radioactivo expuesto a la atmósfera, el cual emite grandes cantidades de radiación a esta misma. Pronto las llamas de la explosión son apagadas por los bomberos. Por el momento se piensa que es una explosión producida por un tanque de hidrógeno, pero más tarde se dan cuenta de que es el núcleo del reactor con 180 toneladas de combustible nuclear, el cual está ardiendo y expone su gran cantidad de radiación a la atmósfera. La ciudad cercana de Pripyat es evacuada 2 días después del accidente. Sus 50.000 habitantes se marchan y dejan una ciudad fantasma y desolada, que prácticamente sigue en este estado hasta el día de hoy. Un desastre que marcará por siempre la historia de la humanidad. Pero bueno, habían pasado 36 años desde aquella ocasión y se produce la invasión rusa de Ucrania. Y es que la central nuclear de Chernóbil, ubicada al norte de Ucrania, es prácticamente un paso directo a la ciudad de Kiev, lo cual es algo estratégico para el ejército ruso y que ésta pueda conquistar Kiev de manera mucho más rápida, obviamente atravesando la zona de exclusión de aproximadamente unos 30 kilómetros a la redonda. Es por ello que en la madrugada del 24 de febrero del 2022 comienza la invasión de Ucrania con un masivo ataque ruso que se dirige directamente a Kiev, pero para llegar de la manera más rápida a la capital, como ya lo había comentado, era necesario cruzar esta zona de exclusión que tocaba directamente con el borde ruso. Es por eso que por la mañana los rusos ya habrían cruzado la frontera para dirigirse a Kiev. Al entrar a la zona de exclusión tuvieron los primeros enfrentamientos con las fuerzas ucranianas que defendían los alrededores y la misma zona de exclusión. Durante estos enfrentamientos la mayor preocupación era el impacto de algún proyectil en los depósitos de materiales radioactivos, y también en este momento el presidente ucraniano Zelensky había mostrado su preocupación diciendo que sus tropas defenderían con tenacidad Chernóbil y afirmando que este ataque era una declaración de guerra a Europa. Los ánimos de la resistencia se desvanecieron cuando los ucranianos se retiraron de la zona de exclusión y alrededores después de breves enfrentamientos. Estos se retiraron a posiciones más accesibles y defendibles al sur. Afortunadamente, al final del día no le ocurrió nada a la planta nuclear y a los materiales radioactivos que allí se almacenaban, ni tampoco bajas significativas en ambos bandos, a la excepción de la captura de 169 prisioneros ucranianos tomados por los rusos, prisioneros que serían encarcelados incluso en la misma planta nuclear. La preocupación internacional aún continuaba, pues no se sabía qué le hicieron los rusos al personal técnico y cualificado que mantenía la seguridad de la planta y alrededores y el reactor 4. Pronto se dejó ver que los rusos no les habían hecho nada al personal, pero los mantenían bajo un estricto control y todo el tiempo vigilados. Las columnas del ejército ruso que se dirigían hacia Kiev cruzaban la frontera constantemente y algunas de ellas pasaban por la zona de exclusión, lo cual levantaba el polvo radioactivo del suelo contaminado por radiación, incrementándose la radiación 20 veces respecto a su nivel normal. Más aún fue la preocupación cuando el 9 de marzo ocurrió un apagón en la planta nuclear, lo cual podría complicar la refrigeración del sistema de enfriamiento de las barras de uranio usadas en los otros tres reactores, aunque esto fue algo pasajero cuando la energía volvió. Después, durante el transcurso de la ocupación rusa, algo bastante característico fue el descuido y la irresponsabilidad de las tropas rusas de sí mismas, ya que los militares rusos que ocupaban la zona de exclusión, específicamente cerca de la planta nuclear,
cavaron posiciones militares y campamentos durante su estancia. Esto lo hicieron en el Bosque Rojo, una de las áreas más contaminadas del planeta. Aparte de pasar mucho tiempo en estas posiciones, los militares comían allí mismo, ingiriendo y exponiéndose a niveles dañinos de radiación nuclear. Algunos de estos militares transportaban esta radiación, la cual se quedaba impregnada en ellos, a otros lugares, contaminándolos también. Simplemente una brutalidad. El fin de la ocupación rusa comienza a verse cuando fallaron en su intento de tomar Kiev y tuvieron que emprender su retirada a finales de marzo, con fuertes bajas y pérdidas en el norte de Ucrania. Esto obviamente no excluyó su retirada de Chernóbil, donde el 31 de marzo se le devuelve de manera total el control de la planta al personal técnico ucraniano, al mismo tiempo que organizaban su retirada de manera formal. La bandera de Ucrania ondeaba sobre Chernóbil el 3 de abril del 2022. Los rusos se retiran y Ucrania recupera el control de la zona, quedando la planta de Chernóbil bajo el control del Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania, la cual se encargaba de la planta. La preocupación internacional era mucho menor ahora y la situación más segura. Chernóbil ya no era un problema. Se intentó localizar a los prisioneros ucranianos custodiados por los rusos, pero se llevaron a los 169 prisioneros consigo los rusos al momento de retirarse, junto con tropas rusas contaminadas de radiación. Incluso se teoriza que algunos de ellos pudieran morir debido a las altas dosis de radiación que recibieron, ya que fueron bastante altas. Y bueno, ahora respecto a la preocupación de emergencia nuclear, había disminuido en Chernóbil, pero había otro problema: la central nuclear de Zaporozhye, que de hecho recientemente, en el 1 de marzo, había sido bombardeada y de hecho se habían dado enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y rusas en la misma planta, poniendo en peligro los reactores. Ahora la planta nuclear de Zaporozhye, la más grande de toda Europa, quedaría en medio del frente de guerra que lo dividía el río Dnieper. Más al norte, por la ciudad de Nikopol, ahí los ucranianos se atrincherarían y verían desde de lejos la central de Zaporozhye, mientras que desde el sur los rusos la custodiarían, pero obviamente con varias visitas de la Organización Internacional de Energía Atómica, la cual supervisaba constantemente la planta. Pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, por lo cual Chernóbil pues fue al final una gran preocupación internacional durante un tiempo, ya que pues no se sabía qué pasaba. Incluso vemos que durante unos momentos peligró la planta, pudiendo de nuevo llegar a un desastre, pero afortunadamente no pasó nada. Así que bueno, si no sabías del tema o no estabas informado, por favor deja tu suscripción, tu like y comentarios para seguir aumentando esta pequeña comunidad que por lo que veo ya he formado. Adiós.